todo. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no pasan del techo, que tu fe está estancada, que por más que buscas a Dios, hay algo que parece interponerse entre tú y su presencia? ¿Te has preguntado por qué sientes cansancio espiritual, ansiedad sin causa o una especie de opresión en tu propio hogar sin poder identificar su origen? Tal vez no se trata de lo que estás haciendo mal, sino de lo que estás permitiendo que habite contigo, porque hay objetos aparentemente inofensivos que has dejado entrar a tu casa y que están contaminando tu ambiente espiritual sin que te des cuenta. Objetos que llevan una carga, una historia, una energía que no proviene de Dios y que poco a poco van robando tu paz, tu claridad y tu capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo. Este no es un mensaje de superstición ni de miedo, sino una advertencia urgente con fundamento bíblico, porque lo espiritual es real y el enemigo no siempre entra por la puerta grande. A veces entra camuflado, disfrazado de arte, de cultura, de tradición, de regalos inocentes. Y mientras tú oras, mientras tú ayunas, mientras tú clamas, esos objetos están cerrando el cielo sobre tu cabeza. Por eso, quédate hasta el final, porque en este video vamos a revelar qué cosas están bloqueando tu relación con Dios desde adentro de tu hogar. Y si en algún momento te has sentido identificado con esta sensación de lucha constante sin saber de dónde viene, te invito desde ya a dejar un comentario relacionado con este tema. Cuéntanos si alguna vez has sentido que hay algo en tu casa que simplemente no está bien. Tu historia puede abrirle los ojos a otra persona, porque lo que no se confronta se normaliza. Y lo que se normaliza puede destruir silenciosamente tu conexión con lo eterno. Muchos creen que el enemigo solo actúa cuando uno cae en pecado evidente, cuando se abandona por completo la fe, cuando se niega abiertamente la verdad de Dios. Pero la realidad espiritual es mucho más sutil, más estratégica, más silenciosa. El enemigo no necesita que renuncies a tu fe de un día para otro. Le basta con ir erosionándola poco a poco, desde adentro. Y uno de los medios más comunes y menos reconocidos por los que lo logra es a través de los objetos que habitan en tu hogar. Cosas que compraste sin pensar, recuerdos de viajes, adornos que te regalaron, talismanes, figuras, libros, símbolos culturales o espirituales que parecen inocentes, pero que están cargados de significados y de energías que no provienen de Dios. Lo más alarmante es que muchos creyentes oran con fervor, buscan dirección, ayunan, piden protección, pero no entienden por qué no sienten paz, por qué siguen teniendo pesadillas, por qué sienten cansancio espiritual en sus casas o incluso por qué hay tensiones constantes en su familia. Y tal vez la respuesta esté justo frente a sus ojos, en ese rincón, en ese estante, en ese objeto decorativo que se ha convertido en una puerta abierta a la opresión espiritual. Esto no es exageración, es una realidad que se repite una y otra vez. Lo que permites que habite contigo, lo que decides no discernir, tiene el poder de afectar tu atmósfera espiritual. Y esto es algo que la Biblia nos advierte claramente. En Deuteronomio 7.26, Dios ordenó a su pueblo: no introducirás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás por completo y la detestarás, porque es anatema. ¿Te das cuenta? No se trata solo de idolatría explícita. Se trata de permitir que algo impuro conviva contigo bajo el mismo techo. El enemigo no necesita un altar para operar. Le basta con una puerta abierta. Y si tú no la cierras, él no se va a ir por voluntad propia. Te invito a detenerte un momento y preguntarte: ¿qué tengo en mi casa que no he discernido? ¿Qué objetos podrían estar contaminando mi ambiente espiritual? ¿Qué cosas están apagando poco a poco mi fe sin que yo me dé cuenta? Este video no es solo para informarte, es para despertarte. Es para que tomes acción, porque no puedes pelear una batalla espiritual mientras convives con las armas del enemigo en tu propia sala. Y si esto ya te está haciendo pensar en algo que has visto o sentido en tu hogar, déjalo en los comentarios, porque hay cosas que solo salen a la luz cuando se confiesan, y tu testimonio puede ser lo que alguien más necesita para abrir los ojos. Lo espiritual no es simbólico, es real, y lo que está en juego es tu conexión con Dios. ¿Cuántas veces has sentido que oras y no eres escuchado?
¿Cuántas veces te has preguntado por qué, si tú buscas a Dios con sinceridad, sigues sintiendo que tu vida espiritual está estancada, como si algo invisible te sujetara por dentro? ¿Por qué hay lugares en tu casa donde simplemente no te sientes en paz, donde la tensión se puede cortar con un cuchillo, donde incluso te cuesta dormir o pensar con claridad? Muchos creyentes están librando batallas interiores todos los días, sin entender que no se trata solo de emociones pasajeras ni de cansancio físico. Hay atmósferas espirituales que han sido contaminadas por objetos que, sin saberlo, están marcando sus hogares con una influencia oscura, contraria al Espíritu de Dios. Y el dolor más profundo es que esta opresión no siempre se manifiesta con gritos o ataques evidentes. Muchas veces aparece como una sensación de vacío, una frialdad en el corazón, una distancia progresiva entre tú y la presencia de Dios que antes sentías con tanta claridad. Es esa desconexión silenciosa la que más desgasta, la que más confunde, la que hace que llegues a pensar que Dios te ha dejado, cuando en realidad eres tú quien, sin saberlo, ha estado permitiendo la entrada del enemigo a través de cosas que ni siquiera imaginabas que eran puertas abiertas. Y es aquí donde muchos fallan, porque creen que todo lo espiritual es cuestión de fe sin acción, de orar pero sin discernir, de pedir sin revisar. Pero la Escritura es clara, la obediencia también es limpieza, la fe también es vigilancia, y el amor por Dios también se demuestra en la pureza con la que protegemos lo que Él nos ha dado. ¿Cómo puede habitar el Espíritu Santo con libertad en un lugar que está compartido con objetos que representan otras creencias, otras fuentes de poder, otras verdades que niegan el señorío de Cristo? No se puede. Y es esa mezcla, esa confusión, esa contaminación sutil la que muchas veces bloquea nuestras oraciones, nubla nuestro discernimiento y alimenta ciclos de tristeza, duda y desánimo espiritual que no comprendemos pero que sufrimos todos los días. No estás loco, no estás exagerando, estás siendo atacado desde adentro y ni siquiera lo sabías, pero ahora que lo sabes, no puedes seguir ignorándolo, no puedes seguir viviendo en esa doble realidad, esperando paz cuando hay cosas en tu entorno que han sido diseñadas para traer caos. Así que te animo, con toda seriedad, a mirar tu casa con otros ojos. Pregúntate con sinceridad, ¿qué hay aquí que no glorifica a Dios? ¿Qué objetos tengo que fueron creados bajo otra fe, bajo otra intención, bajo otra energía? ¿Qué recuerdos, amuletos, talismanes, figuras decorativas o hasta libros pueden estar alterando la paz espiritual de mi hogar? Porque muchas veces no es solo una imagen, es una legalidad. No es solo una figura decorativa, es una marca que grita a lo invisible que ese lugar está disponible para algo que no viene de Dios. Y si mientras escuchas esto te viene a la mente algo específico, coméntalo aquí abajo. No solo como confesión, sino como acto de guerra espiritual. Porque cuando lo dices, lo reconoces. Y cuando lo reconoces, puedes renunciar a ello con poder. A veces, el primer paso hacia la libertad no es orar más fuerte, sino limpiar con mayor profundidad. Y tal vez el cambio que tanto has estado esperando, la respuesta que tanto has estado pidiendo, empieza justo cuando decides cerrar las puertas que, sin saberlo, tú mismo habías dejado abiertas. Cuando abrimos la Biblia con un corazón dispuesto, encontramos que Dios no solo nos habla de salvación y de fe, sino también de vigilancia, de limpieza espiritual, de no mezclar lo santo con lo profano. Y esta enseñanza no es menor, ni es opcional, ni está escondida entre líneas. Está en el centro del carácter de Dios. En Deuteronomio 7:26, el Señor nos da una instrucción directa, clara y sin posibilidad de malentendido. No meterás cosa abominable en tu casa para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. ¿Lo ves? Dios no dice tengan cuidado, no dice traten de evitarlo. Dice no lo metas, porque si lo haces, tú también serás afectado por su maldición. Esto no es superstición, no es fanatismo, es principio espiritual. El mismo Dios que quiere bendecirte y protegerte, también te advierte que hay cosas que, si las conservas cerca, traerán consecuencias reales sobre tu vida
sobre tu mente, sobre tu casa. Y lo más impactante de este pasaje es que no se refiere a ídolos gigantes, a ritos extraños o a objetos claramente demoníacos. Muchas veces lo abominable se disfraza de cultura, de tradición, de regalo inofensivo, de solo es decoración o me lo trajeron de un viaje. Y así, poco a poco, lo espiritual se contamina, porque lo que fue creado con una intención contraria a Dios no se vuelve puro solo porque lo pongas en una repisa. La energía detrás de un objeto permanece. Su carga espiritual no se borra con un pensamiento positivo. Y si en tu casa hay cosas que fueron consagradas a ídolos, si hay figuras que representan creencias contrarias a la palabra, si hay imágenes que invocan fuerzas espirituales que no son del reino de Dios, por más hermoso que se vea ese espacio, lo que allí se mueve no es paz, es tensión disfrazada, es distracción espiritual. Es una barrera invisible que se interpone entre tu oración y la respuesta. Por eso, hoy quiero invitarte a que hagas algo muy simple, pero profundamente poderoso. Mira a tu alrededor, revisa cada habitación, cada rincón de tu casa. Pregúntate, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto exalta a Cristo o lo reemplaza? ¿Este objeto fue creado para edificar o para entretenerme con algo que no tiene raíz en la verdad? Y si al hacer esta revisión encuentras algo que te inquieta, que el Espíritu te muestra que no debe estar, no lo racionalices, no le busques excusas, renuncia a ello, sácalo, limpia tu altar. Porque solo cuando limpias tu entorno, tu espíritu puede empezar a percibir con claridad lo que antes estaba opacado. Solo cuando quitas lo que estorba, lo que bloquea, lo que roba presencia, entonces las ventanas del cielo se abren. Y si mientras escuchabas esto vino a tu mente algo específico, o si ya viviste una experiencia donde después de sacar algo de tu casa sentiste un cambio real en tu vida espiritual, cuéntalo en los comentarios. No solo estarás testificando, estarás animando a otros a hacer lo mismo. Recuerda que muchas veces la batalla se gana no con gritos, sino con obediencia silenciosa. Y quizás hoy sea el día en que Dios te llama a hacer limpieza, no solo física, sino espiritual. Porque su deseo es habitar en ti con plenitud. Pero Él no comparte su trono con nadie. Recuerdo el testimonio de una mujer que durante años vivió sintiendo una especie de opresión en su casa. No era algo que pudiera describir fácilmente, porque no se trataba de voces, ni de ruidos, ni de manifestaciones físicas. Era más bien una sensación constante de pesadez espiritual, de cansancio sin causa, de oraciones que no pasaban del techo, de discusiones familiares que surgían de la nada, de insomnio sin razón aparente. Ella misma decía que, por más que oraba, por más que leía la Biblia, algo parecía estar apagando su fuego interior, como si el ambiente de su casa se volviera cada vez más frío espiritualmente. Y lo más triste de todo es que ella había llegado a acostumbrarse a eso. Pensaba que así era la vida cristiana. Hasta que un día, escuchando una predicación parecida a esta, donde se hablaba de la importancia de revisar lo que tenemos en casa, algo le hizo clic. Se sintió inquieta, incómoda, como si de pronto el Espíritu Santo estuviera trayendo a su memoria ciertas cosas que ella había ignorado por años. Y entonces obedeció. Sin pensarlo demasiado, empezó a revisar cada rincón de su hogar, y allí, en medio de estantes polvorientos, de cajas olvidadas, de recuerdos que ya no tenían sentido, se encontró con una serie de objetos que, aunque parecían inocentes, tenían un trasfondo espiritual fuerte. Había figuras traídas de viajes a países donde la idolatría es cultura. Había adornos con símbolos que representaban filosofías contrarias al Evangelio. Había incluso libros y películas con una carga oscura que en su momento parecieron inofensivos. Y fue entonces cuando entendió: su casa estaba llena de puertas abiertas, puertas pequeñas, discretas, pero lo suficientemente reales como para haber permitido que la atmósfera espiritual de su hogar se volviera un terreno de batalla constante. Ese mismo día, sin esperar a que nadie más la animara, recogió todo lo que el Espíritu le señaló, lo puso en una caja y lo sacó de su vida. ¿Y sabes qué pasó? No hubo truenos ni terremotos, pero en su interior algo se desbloqueó. Esa noche durmió en paz por primera vez en años. La tensión en el ambiente desapareció. Su esposo, que no era creyente, le preguntó al día siguiente por qué la casa se sentía más liviana,
y eso abrió la puerta para que él comenzara a interesarse en las cosas de Dios. La oración volvió a fluir, la alabanza comenzó a sentirse genuina otra vez, y lo más importante, su espíritu fue restaurado, porque entendió que muchas veces no se trata de cuánto oramos, sino de cuánto permitimos que Dios nos muestre lo que estorba. Si tú alguna vez viviste algo así, o si mientras escuchabas esta historia sentiste que podría estar pasándote lo mismo, déjalo en los comentarios. No tengas miedo de compartirlo, porque tu experiencia puede ser la señal que otro necesita para animarse a revisar su propia vida. A veces, la libertad que buscamos no llega por hacer más, sino por soltar lo que nunca debió estar. Y si tú estás dispuesto hoy, Dios también lo está. Él quiere habitar en lugares limpios y tu casa puede ser uno de ellos. Solo hace falta un acto de fe. Lo más impactante de este testimonio no fue solo el cambio en la atmósfera espiritual del hogar, ni siquiera la restauración de la paz o la apertura del corazón de un esposo que antes se mostraba distante a todo lo que tuviera que ver con Dios. Lo verdaderamente profundo es que este cambio comenzó por un acto de humildad y obediencia. Esa mujer no necesitó un milagro visible ni una señal sobrenatural. Lo único que hizo fue escuchar la voz suave del Espíritu Santo que le susurró: revisa tu casa, hay cosas que me estorban allí. Y esa pequeña obediencia encendió una transformación que las oraciones mecánicas, los intentos de seguir adelante o los esfuerzos humanos no habían logrado. Porque muchas veces lo que impide que experimentemos la plenitud de Dios en nuestra vida no son grandes pecados ni rebeliones abiertas, sino pequeñas grietas invisibles que hemos normalizado con el tiempo. Objetos con historia, símbolos que no comprendemos del todo, recuerdos materiales que siguen atándonos al pasado sin que nos demos cuenta. Es aquí donde la reflexión se vuelve aún más poderosa. ¿Cuántas veces nos sentimos espiritualmente estancados? Como si nuestras oraciones no llegaran, como si la fe estuviera apagada, como si la paz fuera una promesa lejana. Y en lugar de buscar la raíz, justificamos el cansancio, le echamos la culpa a la rutina, al estrés, al mundo exterior, cuando en realidad el problema puede estar justo donde vivimos, en lo más íntimo de nuestro espacio, en las cosas que hemos dejado entrar sin preguntarle a Dios si debían quedarse. El enemigo es astuto. No necesita una puerta abierta de par en par, le basta una rendija, un símbolo colocado sin intención, un objeto cargado espiritualmente, una pieza que alguna vez representó otra fe, otro culto, otra energía. Y todo eso se convierte en una interferencia invisible entre tú y Dios. No porque Él se aleje, sino porque nuestras propias decisiones crean un ruido que apaga su voz. Y si esta historia ha despertado algo en ti, si sientes que en tu casa hay algo que ya no cuadra con la presencia de Dios, entonces te invito a compartirlo en los comentarios. Tal vez es una duda, una inquietud o una experiencia que aún no comprendes del todo, pero hablarlo es el primer paso para traerlo a la luz. Y cuando algo sale a la luz, pierde poder. Tu comentario puede ser la chispa que encienda la valentía de otro. Porque lo que vives en lo secreto, Dios lo ve, y lo que decides entregar, Él lo transforma. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te muestre qué cosas en tu hogar podrían estar bloqueando su bendición? Entonces escríbelo abajo. Que esta conversación no termine aquí. Dios quiere hablar, y tu obediencia puede ser la llave que abra lo que lleva años cerrado. Hay un salmo que resuena con una fuerza impresionante cuando hablamos de este tema, y no es casualidad. El Salmo 101, 2-3 dice: entenderé el camino de la perfección. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Esta declaración de David no fue una metáfora ni una expresión simbólica. Fue una determinación clara, firme, radical. No permitir en su entorno nada que ofendiera a Dios, ni siquiera con los ojos, ni siquiera en lo privado. Y si nos detenemos un instante a pensar en la profundidad de este versículo, nos damos cuenta de cuán real y actual es su aplicación para nuestra vida cotidiana. Porque hoy, más que nunca, vivimos rodeados de estímulos visuales, de objetos decorativos, de modas y tendencias que, sin que lo notemos, están cargadas de mensajes, símbolos, historias espirituales ajenas al corazón de Dios. Y muchos de esos elementos los dejamos entrar a nuestros hogares sin discernir,
sin preguntar, sin consultar con el Espíritu. ¿Y sabes qué es lo más sutil? Que todo comienza por la vista. Por eso David no dijo, no tocaré cosa injusta, o no traeré cosa injusta a mi casa. Number dijo, no pondré delante de mis ojos, porque él sabía que lo que entra por los ojos desciende al alma, y lo que contamina el alma termina alejándonos poco a poco de la presencia de Dios. Y aquí es donde debemos hacer una pausa profunda, no para caer en legalismos, no para llenar la casa de reglas ni vivir en paranoia, sino para desarrollar una sensibilidad espiritual que nos permita preguntarnos con humildad, Señor, ¿esto te agrada? Este objeto, esta figura, esta pieza decorativa, este símbolo, esta antigüedad que me regalaron, este artefacto que heredé, ¿trae paz o trae peso? ¿Me conecta contigo o me distrae? ¿Trae tu luz o arrastra una sombra? Porque lo que habita en nuestro entorno influye directamente sobre lo que fluye en nuestro espíritu. Y si estás luchando con distracción constante en la oración, si hay cansancio inexplicable, si la atmósfera en tu casa se ha vuelto densa, si hay discusiones frecuentes sin razón aparente, si sientes que hay algo que bloquea tu conexión con Dios y no sabes qué es, tal vez debas empezar por mirar a tu alrededor con ojos espirituales. Tal vez la respuesta no está en lo externo, sino en lo interno de tu hogar, y tal vez este sea el momento perfecto para hacer limpieza, no solo física, sino espiritual. Por eso, te invito nuevamente a dejar un comentario aquí abajo. Cuéntame si este versículo te ha hablado, si te identificas con esta sensación de tener algo en casa que no sabes bien por qué te incomoda, pero que intuyes que podría estar afectando tu comunión con Dios. O quizá ya pasaste por ese proceso y encontraste algo que no debía estar allí. Comparte tu experiencia, porque podría ser el mensaje que otro necesita para despertar. Este canal no es solo un lugar para oír, es un espacio para conectar, para crecer, para avanzar juntos. Dios está llamando a sus hijos a vivir en pureza, en discernimiento, en comunión. Y eso empieza desde lo que vemos, desde lo que permitimos, desde lo que dejamos habitar donde vivimos. ¿Estás dispuesto a revisar tu casa con los ojos de la fe? Escríbelo abajo. Dios quiere abrir tus ojos y liberar tu hogar. Y ahora quiero que pienses en esto por un momento, no con los ojos naturales, sino con los ojos del Espíritu, porque quizás llevas meses, incluso años, luchando con una sequedad espiritual que no puedes explicar. Vas a la iglesia, oras, lees la palabra, intentas hacer las cosas bien, pero hay algo que simplemente no fluye. Sientes que tus oraciones rebotan contra el techo, que la paz que antes habitaba contigo ahora se ha vuelto esquiva, que hay una opresión en el ambiente que no puedes poner en palabras. Tal vez te cuesta conciliar el sueño, o los sueños que tienes no provienen de Dios. Tal vez tu familia, sin razón aparente, ha comenzado a discutir con más frecuencia, o tus hijos están inquietos, rebeldes, distantes, como si una nube invisible se hubiese instalado en casa. Y aunque nadie te lo haya dicho, tú lo presientes. Intuyes que algo en tu entorno está contaminando el ambiente espiritual, algo que no necesariamente se ve, pero que sí se siente. Y aquí es donde muchas veces fallamos, porque hemos aprendido a ver lo espiritual solo como aquello que está dentro de nosotros, pero ignoramos que lo que nos rodea también habla, también influencia, también carga energía, también establece pactos, aunque no seamos conscientes de ello. Hay objetos que por su origen, por su simbología, por la historia que cargan, abren puertas sin que nadie las toque. Imágenes, figuras, amuletos, estatuillas, máscaras decorativas, libros, reliquias, incluso música o adornos que se ven inofensivos, pero que en lo invisible están generando una atmósfera opresiva, una interferencia espiritual que impide que la presencia de Dios fluya con libertad. Y aquí es donde tú, como cabeza de hogar, como hijo o hija del Altísimo, tienes que tomar una decisión firme, porque no puedes seguir permitiendo que el enemigo tome terreno en tu casa por ignorancia. No puedes seguir siendo víctima de ataques espirituales mientras sostienes sin saberlo objetos que él mismo está usando como puntos de acceso. Por eso, hoy es el día en que el Espíritu Santo quiere encender en ti una alerta santa, no para llenarte de miedo, sino para activarte en discernimiento.
no para juzgar lo que otros hacen, sino para examinar tu propio entorno. ¿Qué hay en tus estanterías, en tus cajones, en tus paredes, que no tiene nada que ver con Dios, pero que sigue ahí porque no pasa nada? ¿Qué heredaste sin preguntarte qué historia cargaba? ¿Qué trajiste de un viaje, de una feria, de una tienda, sin siquiera consultar si esa imagen o ese símbolo tiene raíces espirituales contrarias a la luz de Cristo? Te lo digo con toda seriedad y con amor, porque esta es una batalla real. Y si no tomamos autoridad sobre nuestro espacio, alguien más la tomará por nosotros. Así que hoy te animo a dejar un comentario, a ser valiente y compartir si alguna vez sentiste que algo en tu casa te perturbaba, te quitaba la paz, te alejaba de Dios sin entender por qué. Tal vez hoy es el día en que Dios quiere revelarte la raíz de esa opresión para que la arranques de raíz. Tal vez tu comentario será luz para otro que está pasando por lo mismo. Recuerda, no estás solo en esto. Estamos aquí para despertar, para limpiar, para consagrar cada rincón de nuestro hogar al Señor. Es tiempo de cerrar puertas y abrir los cielos. ¿Estás listo para hacerlo? Escríbelo abajo. Esto podría ser el inicio de una libertad que llevas tiempo esperando, porque esos puntos de dolor que ahora sientes, esa desconexión, esa pesadez, ese cansancio espiritual que no sabes de dónde proviene, no llegaron de la noche a la mañana. Son el resultado de pequeñas aperturas que hemos dejado sin darnos cuenta. Y no te lo digo para que te culpes, sino para que despiertes. Porque lo que empieza como una decoración inocente o un recuerdo con valor sentimental puede convertirse con el tiempo en un punto de influencia espiritual que opera en tu contra. Y mientras tú oras, mientras ayunas, mientras pides respuestas al cielo, el enemigo se sigue moviendo en las sombras gracias a puertas que quedaron abiertas dentro de tu propio hogar. No es que Dios no escuche tus oraciones, es que muchas veces estamos bloqueando su respuesta desde dentro sin darnos cuenta. Y la raíz de ese dolor está muchas veces en el desconocimiento, en esa confianza ciega que tenemos en lo visible sin prestar atención al mundo invisible que es tan real como el que podemos tocar. La palabra dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No fue por falta de fe, no fue por falta de amor, fue por ignorancia. Y esa misma ignorancia sigue operando hoy, haciendo que muchos hogares se llenen de elementos que no representan al reino de Dios, sino que contradicen directamente su naturaleza. La Biblia nos advierte sobre traer cosas malditas al campamento, Deuteronomio 7:26, y nos llama a no poner cosa inmunda delante de nuestros ojos, Salmos 101:3. No porque Dios sea un Dios de prohibiciones, sino porque Él, como Padre, sabe lo que esas cosas traen consigo. La buena noticia es que hay salida. No estás atrapado, no estás condenado. Pero sí es urgente que tomes una postura espiritual firme, que empieces a caminar con discernimiento, que permitas que el Espíritu Santo examine tu hogar junto contigo, habitación por habitación, objeto por objeto. Porque en esa revisión puede estar el inicio de tu libertad. Quizás lo que te ha estado estancando no es una falta de oración, sino una falta de limpieza espiritual. Y la limpieza no empieza con un ritual externo, sino con un arrepentimiento interno, con el deseo profundo de consagrar tu vida y tu espacio por completo a Dios. Así que hoy te invito a reflexionar. ¿Has sentido esa pesadez espiritual? ¿Has experimentado esa desconexión que no logras explicar? ¿Sientes que algo en tu casa no está bien, aunque no se vea a simple vista? Si es así, deja tu comentario aquí abajo. Escríbelo sin miedo, porque hablarlo es el primer paso para vencerlo. Tal vez, al compartir lo que estás atravesando, ayudarás a otros a abrir los ojos también. Porque la batalla no se libra solo en el templo, también se libra en la sala de tu casa, en tu habitación, en los objetos que te rodean. ¿Estás listo para recuperar tu paz? Escríbelo. Aquí estamos contigo. Y si aún sientes que esto no es contigo, si piensas que en tu casa no hay nada raro o que todo lo que tienes está bendecido simplemente porque lo compraste con buena intención, detente un momento y escucha con el corazón. Porque el enemigo no necesita tu permiso consciente para entrar. Le basta con tu indiferencia.
Le basta con que ignores lo que cargas en tus estanterías, con que justifiques ciertos adornos que no glorifican a Dios, con que normalices lo que antes te incomodaba espiritualmente. Y ahí es donde empieza su obra, en lo pequeño, en lo sutil, en lo que no parece peligroso, pero que opera como una grieta invisible que con el tiempo se transforma en un abismo entre tú y el cielo. ¿Te has preguntado por qué últimamente no puedes dormir en paz? ¿Por qué sientes ansiedad dentro de tu propia casa? ¿Por qué cuando oras sientes que tus palabras rebotan en las paredes? No es normal que el hogar que Dios te entregó como refugio se sienta como una zona de combate constante. No es normal que haya divisiones sin causa, discusiones sin sentido, falta de gozo, agotamiento sin razón. Y aunque hay muchas raíces posibles para esos síntomas, una de las más ignoradas, pero más efectivas para el enemigo, son los objetos que portas, que exhibes, que mantienes sin cuestionar. Imágenes, símbolos, figuras, libros, talismanes, recuerdos de viajes que trajeron más que memorias. Todo eso tiene una carga, una historia, una puerta. La Biblia es clara cuando nos advierte sobre los objetos consagrados a otras entidades. En Hechos 19.19, los nuevos creyentes de Éfeso, al reconocer que ciertos libros de magia estaban contaminando su caminar con Cristo, los trajeron y los quemaron públicamente. No los vendieron, no los regalaron, no los guardaron por si acaso, los destruyeron, porque entendieron que lo que estaba en juego no era un adorno ni un recuerdo, sino su propia libertad espiritual. ¿Y sabes qué pasó después? El versículo siguiente dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Quieres que la palabra prevalezca en tu vida? Entonces limpia el terreno. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con discernimiento. No todo lo que parece bonito edifica, no todo lo que heredas es bendición. No todo lo que el mundo celebra, Dios lo aprueba. Hay cosas que te están robando la paz y no lo sabías. Pero hoy puedes abrir los ojos. Hoy puedes mirar tu casa con una luz nueva. Y si algo en este mensaje te está inquietando, si mientras lo escuchas el Espíritu Santo te está mostrando algo específico, no lo ignores. Es una señal, es una alerta, es una oportunidad de romper con lo que el enemigo ha estado usando para estancarte. Quiero invitarte con todo el corazón a que compartas en los comentarios si te has sentido identificado, si algo de lo que hoy has escuchado te ha hecho cuestionarte, si tienes algo que te genera inquietud espiritual en tu casa, pero nunca te atreviste a hablarlo. Este espacio no es para juzgarte, es para caminar contigo hacia la luz. Y quizás tu comentario sea el empujón que otro necesita para empezar a limpiar también. Porque Dios no quiere solo habitar en tu corazón, Él quiere habitar en tu casa. ¿Lo estás dejando entrar o hay algo que todavía lo bloquea? Escríbelo, vamos a vencer esto juntos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de orar con fervor, de asistir a la iglesia, de tratar de hacer las cosas bien, tu vida espiritual parece estancada? ¿Por qué hay una sensación persistente de que algo no fluye, de que el gozo del Señor no termina de llenarte por completo? ¿Y si el problema no está en lo que haces, sino en lo que permites dentro de tu espacio más íntimo? La palabra dice en Josué 7 que el pueblo de Israel fue derrotado en una batalla porque un solo hombre, Acán, había tomado objetos malditos y los había escondido dentro de su tienda. Solo un objeto. Y eso fue suficiente para que la protección de Dios se apartara del campamento entero. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? Y si algo que tú consideras inofensivo está trayendo confusión, división y tinieblas a tu entorno. Muchos creyentes cargan con objetos que les fueron regalados por familiares, por amigos o que simplemente compraron porque se veían bonitos, sin saber que fueron consagrados en prácticas ocultistas, rituales paganos, filosofías que niegan al Dios verdadero. Algunos los mantienen como recuerdos de lugares turísticos, otros como decoración exótica, otros más los guardan por costumbre, sin siquiera cuestionar su origen. Pero el enemigo no necesita grandes puertas para entrar, solo necesita una rendija, una concesión, una omisión que lo autorice a operar desde las sombras. Y mientras tú luchas por tu fe, por tu hogar, por tus hijos,
Hay elementos dentro de tu propia casa que están saboteando tu avance espiritual. El libro de Deuteronomio 7.26 es contundente cuando nos advierte: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Lo ves? No es un consejo, es una advertencia. Dios sabe que el ambiente que nos rodea afecta profundamente nuestro espíritu. Por eso insiste tanto en la pureza, no solo del corazón, sino del entorno. Porque lo que toleras, tarde o temprano, termina dominando tu atmósfera. Y lo que permites en tu casa termina afectando el clima espiritual de todos los que habitan en ella. ¿Cuántos conflictos familiares no tendrán su raíz en algo aparentemente inocente, pero espiritualmente contaminado? Este es el momento de despertar, de dejar de normalizar lo que no viene de Dios, de volver a consagrar nuestros hogares como altares vivientes. Y si este mensaje está removiendo algo dentro de ti, no lo silencies. Deja que el Espíritu te revele lo que necesitas ver. Tal vez no lo habías notado, tal vez lo has ignorado por años, pero hoy es el día de confrontarlo, porque Dios quiere limpiarte por dentro y por fuera. Quiere restaurar tu casa como un refugio de paz, como un lugar donde su presencia pueda habitar sin obstáculos. Y para eso hay cosas que debes soltar. Te invito con sinceridad a que dejes un comentario compartiendo si alguna vez sentiste que algo en tu hogar no estaba bien espiritualmente, o si este mensaje te ha hecho recordar algún objeto, alguna costumbre, algo que tal vez debas revisar a la luz de la palabra. Al hacerlo, no solo estás empezando tu proceso de sanidad, sino que puedes ayudar a otros a despertar también. No estás solo en esta batalla. Dios está contigo, pero necesita tu permiso para actuar. ¿Estás dispuesto a abrirle la puerta? Escríbelo, deja tu huella y empecemos juntos este camino de purificación. ChatGPT Adit. Recuerdo el caso de una mujer llamada Eliana, muy comprometida con su fe. Asistía cada semana a su congregación, oraba constantemente, incluso ayunaba con disciplina, pero sentía que cada vez que intentaba avanzar espiritualmente, algo invisible la detenía. Su hogar, lejos de ser un refugio de paz, se había convertido en un lugar de constantes discusiones, angustia sin causa aparente y una sensación constante de opresión espiritual. Durante mucho tiempo pensó que se trataba de ataques del enemigo desde afuera, de pruebas, de luchas normales de la vida cristiana. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando, durante una prédica sobre limpieza espiritual, el Espíritu Santo la inquietó profundamente sobre varios objetos decorativos que tenía en su sala. Algunos eran figuras que había comprado en un viaje al extranjero, otros eran regalos de personas no creyentes, y había incluso un tapiz antiguo colgado en la entrada que ella había heredado de un familiar. Nunca se había detenido a considerar que esos objetos pudieran tener una carga espiritual oculta. Con temor, pero obedeciendo esa voz interior, decidió investigar el origen de cada uno. Descubrió que varias de esas piezas tenían vínculos con culturas y rituales espirituales ajenos a Dios, y que algunos eran símbolos claramente asociados al ocultismo. El impacto fue devastador. Eliana comprendió que, sin saberlo, había dado legalidad al enemigo para operar dentro de su hogar, que sus oraciones estaban siendo bloqueadas por puertas que ella misma había dejado abiertas. Lo más duro fue entender que, durante años, había estado pidiendo paz, sin notar que la falta de discernimiento la había alejado de la protección divina. Cuando finalmente decidió limpiar su casa, renunciar en oración a toda atadura y deshacerse de cada objeto, experimentó algo sobrenatural. Una paz inmediata se apoderó del ambiente. Las discusiones disminuyeron, su descanso mejoró, y por primera vez en años pudo sentir libertad para orar sin esa sensación de estancamiento o peso invisible. Esta historia no es para asustarte, es para alertarte con amor. Porque así como le pasó a Eliana, también puede estar pasándote a ti. Muchas veces el enemigo no se manifiesta con gritos ni con cosas evidentes, sino con sutilezas que parecen inofensivas, pero que contaminan tu entorno sin que lo notes. La Biblia dice en 2 Corintios 2.11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y es justamente esa ignorancia espiritual la que él aprovecha para infiltrarse.
No permitas que lo que portas en tu casa impida que las bendiciones de Dios fluyan como deberían. Si has vivido algo similar o si sientes que este testimonio ha removido algo dentro de ti, por favor, déjalo en los comentarios. Cuéntame si alguna vez sentiste que había algo raro en tu hogar, algo que no podías explicar, pero que afectaba tu paz. Tu historia puede abrirle los ojos a otros. Puede ser una señal para alguien que necesita con urgencia hacer una limpieza espiritual. Este es el momento. No calles lo que el Espíritu te está mostrando. Escríbelo, rompe el silencio y permite que la verdad de Dios ilumine cada rincón de tu vida. Lo más impactante del caso de Eliana no fue simplemente el descubrimiento de objetos con carga espiritual negativa, sino el reconocimiento profundo de que por años había estado orando desde una posición de fe contaminada. Y esa es, tristemente, la realidad de muchos creyentes. Nos esforzamos en buscar a Dios, leemos su palabra, asistimos a la iglesia, pero aún así sentimos que algo nos bloquea, que nuestras oraciones no suben, que nuestra fe tropieza sin una razón visible. ¿Cuántas veces hemos atribuido a ataques del enemigo lo que en realidad es el resultado de nuestra propia ignorancia, de la falta de vigilancia sobre lo que permitimos dentro de nuestras casas? Eliana no era una creyente débil, ni una mujer sin compromiso. Era una hija de Dios que había bajado la guardia en un área, el discernimiento. Y esa brecha, por más pequeña que sea, es suficiente para que lo invisible comience a operar con libertad. La palabra es clara en cuanto al llamado a proteger nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro entorno. En Efesios 4:27 se nos advierte con firmeza: ni deis lugar al diablo. Este verso, tan breve como contundente, nos confronta con una verdad incómoda, que incluso sin darnos cuenta, podemos estar cediendo terreno al enemigo con nuestras decisiones, con los objetos que aceptamos en nuestro hogar, con los símbolos que colgamos sin saber lo que representan. Eliana pensó que no pasaba nada por tener adornos extraños, que eran simples recuerdos, piezas de decoración, pero el mundo espiritual no funciona bajo la lógica humana. Y esa es la parte más delicada, porque lo que a nuestros ojos parece insignificante puede ser una puerta abierta en lo invisible. Su historia nos enseña que la fe no solo se practica con palabras, también se protege con acciones. No basta con declarar que somos hijos de Dios si no estamos dispuestos a revisar todo lo que forma parte de nuestra vida. El enemigo no necesita mucho para operar, le basta con un rincón, con una omisión, con una excusa que justifique no obedecer por completo. Pero la buena noticia es que cuando alguien toma la decisión de cerrar esas puertas, Dios honra esa obediencia con libertad, con paz, con restauración. Te invito desde el corazón a reflexionar. ¿Hay algo en tu hogar que no sabes exactamente por qué está ahí? ¿Has sentido que tu vida espiritual está estancada y no entiendes por qué? Tal vez hoy Dios está usando estas palabras para mostrarte que hay algo que necesita ser removido. No te quedes callado. Escribe en los comentarios si algo de lo que has escuchado te ha hecho pensar, si el testimonio de Eliana te ha reflejado de alguna manera. Porque cuando uno habla, otro despierta. Y quizá ese sea el primer paso hacia tu propia liberación. La diferencia entre el caso de Eliana y el de Roberto no estuvo en el tipo de objetos que ambos tenían en sus hogares, ni siquiera en la intensidad de su fe. Ambos asistían a la iglesia, ambos decían creer, ambos oraban. Pero mientras Eliana decidió escuchar la voz del Espíritu, humillarse y revisar cada rincón de su casa y de su corazón, Roberto prefirió la negación. Él justificó, argumentó, racionalizó. Donde ella permitió que Dios escudriñara su vida, él cerró las puertas por orgullo. Esa es una de las trampas más sutiles pero más peligrosas del enemigo: hacernos creer que no hay nada malo en lo que toleramos, que no tiene sentido preocuparse por un símbolo, un objeto o una figura que aparentemente no tiene poder. Pero la Biblia es clara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Y ese conocimiento no solo se refiere a lo intelectual, sino a la sensibilidad espiritual que nos permite discernir lo que el ojo natural no ve. Eliana decidió obedecer aunque no comprendía todo, y eso fue lo que marcó la diferencia. Roberto, en cambio, exigía entenderlo todo antes de actuar, y por esa necesidad de control,
su proceso espiritual quedó estancado. ¿Te das cuenta? No se trata de cuánto sabes, sino de cuánto estás dispuesto a rendir. El enemigo no tiene miedo de tu conocimiento bíblico si tu corazón está lleno de orgullo. Pero sí se estremece cuando ve a un creyente que, como Eliana, dice: Señor, si hay algo que no te agrada, aunque yo no lo entienda, lo entrego. Tal vez tú, al igual que muchos, estás hoy entre esas dos realidades. Por un lado, sientes el llamado de Dios a revisar áreas de tu vida, pero por otro, tu mente pelea por justificar lo que has permitido por años. Y ese conflicto interno, si no se resuelve con humildad, puede llevarte a cerrar las puertas a tu propio crecimiento espiritual. ¿Vas a esperar que las consecuencias te despierten como le pasó a Roberto? ¿O tomarás la decisión hoy mismo de actuar con sabiduría como lo hizo Eliana? Te invito a compartir en los comentarios cuál de estos dos caminos sientes que refleja más tu experiencia. Y si hoy estás dispuesto a hacer una revisión sincera de tu entorno, dilo. Porque cuando confiesas tu decisión, le das permiso al cielo para respaldarte con poder. Este puede ser el comienzo de una limpieza profunda, no solo en tu casa, sino en tu alma. Y recuerda, lo que decides hoy determina lo que vives mañana. ChatGPT Adit: ¿cuántas veces has sentido que algo en tu vida espiritual no fluye? Que oras, pero el cielo parece cerrado. Que ayunas, pero no hay avance. Que lees la palabra, pero todo se siente seco, como si el río de vida estuviera obstruido por algo que no logras identificar. ¿Te ha pasado que sientes una presión inexplicable en tu hogar, discusiones constantes, cansancio emocional, pensamientos que no son tuyos, insomnio, pesadillas, y todo eso sucede justo cuando más estás buscando a Dios? Déjame decirte algo con total claridad. No todo lo que ocurre en lo natural tiene una explicación lógica. Muchas veces lo que te está afectando viene desde lo espiritual, y lo espiritual puede estar atado a lo que permites que habite en tu casa. La palabra de Dios dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. ¿Y sabes cuál es una de las formas más comunes en que sin darnos cuenta le damos lugar? A través de objetos que parecen inofensivos, pero que llevan consigo una carga espiritual. Cosas que abrimos por ignorancia, regalos que no discernimos, símbolos que decoran sin que entendamos qué representan. Y luego nos preguntamos por qué nuestra vida está estancada. ¿Por qué nuestras oraciones no tienen fuerza? ¿Por qué la paz en nuestro hogar se evaporó? ¿Será que sin saberlo hemos permitido que lo profano coexista con lo sagrado? Dios es santo y Él no comparte su gloria con nadie. Él no puede habitar plenamente en un espacio donde hay contaminación espiritual, donde hay elementos que invitan a otras influencias. Y si has estado sintiendo esa opresión, esa carga, ese peso que no sabes de dónde viene, tal vez hoy Dios te está mostrando que la raíz no está fuera, sino dentro. Dentro de tu propia casa, en los rincones que dejaste sin revisar, en los objetos que nunca pensaste que podrían tener un impacto. Yo sé que esto puede doler, puede sacudir, pero también puede ser el inicio de una libertad que no has experimentado hasta ahora. Por eso quiero invitarte a dejar un comentario contando si alguna vez sentiste que algo invisible afectaba tu ambiente, tu familia, tu descanso. No estás solo. Hay muchos que también han vivido lo mismo y juntos podemos dar un paso hacia la limpieza espiritual que Dios está esperando que hagas. Porque no puedes pedir una unción nueva si todavía estás reteniendo elementos viejos que no vienen del cielo. ChatGPT Adit: si te sentiste identificado con el caso de éxito que mencionamos antes, esa persona que descubrió los objetos que estaban bloqueando sus oraciones y transformó su hogar en un lugar de verdadera paz espiritual, déjame decirte que tú también puedes experimentar esa misma libertad. No es exclusivo de unos pocos, ni se necesita ser un experto en teología. Lo que esa persona hizo no fue mágico ni complicado. Fue una decisión radical pero profundamente sencilla. Se atrevió a abrir los ojos, a dejar de justificar lo que Dios ya le estaba señalando y a actuar con obediencia. Porque lo que realmente hizo la diferencia no fue simplemente desechar objetos, fue abrirle el espacio a Dios para que Él habite sin competencia, sin distracciones, sin interferencias espirituales ocultas. Tal vez tú piensas que ya has hecho todo bien, que no hay nada más que revisar, pero te pregunto con amor y sin juicio: ¿de verdad has examinado cada rincón de tu hogar?
Has orado por cada objeto decorativo, por cada libro, por cada símbolo o regalo que has aceptado. Has invitado al Espíritu Santo a que te revele qué cosas deben salir para que su presencia pueda entrar con total libertad. Porque la limpieza espiritual no se hace solo con lo que se ve, sino con lo que se discierne en el Espíritu. El Salmo 139, 23 a 24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Te has atrevido a orar eso con sinceridad? ¿Estás dispuesto a dejar ir lo que el Señor te muestre, aunque sea algo que te gusta mucho, aunque tenga valor sentimental o económico? Porque muchas veces las cosas que más nos cuestan soltar son las que más están estorbando. El cambio empieza cuando decides abrir los ojos y cerrar las puertas. Y si lo haces, vas a notar cómo tu ambiente cambia. El peso se va, las pesadillas desaparecen, la comunicación en tu familia mejora y, lo más importante, tu vida espiritual comienza a fluir con una libertad y una claridad que quizás nunca antes habías conocido. Si anhelas eso, si hoy estás dispuesto a decir: Señor, muéstrame que no te agrada en mi casa, quiero que lo escribas en los comentarios, decláralo con fe. Y si ya has vivido algo así, testifícalo, porque lo que Dios hizo en otros también puede hacerlo contigo. Pero todo empieza con una decisión, y esa decisión está en tus manos ahora. ChatGPT Adit. Ahora bien, abordemos esta realidad desde otro ángulo que muchos prefieren ignorar, pero que está drenando lentamente su comunión con Dios sin que se den cuenta: la negligencia espiritual disfrazada de normalidad. Porque sí, hay muchos creyentes que dicen amar a Dios, que asisten a la iglesia, que oran de vez en cuando y hasta tienen una Biblia en la mesa de noche, pero viven rodeados de elementos que contradicen completamente su fe. Y no lo hacen por maldad, lo hacen por comodidad, por falta de discernimiento o, peor aún, por miedo a parecer fanáticos. Pero esa pasividad es exactamente lo que el enemigo necesita para operar. ¿Cuántos hogares están hoy espiritualmente estancados porque se ha permitido la entrada de objetos que contradicen abiertamente la palabra de Dios? ¿Cuántos padres oran por sus hijos mientras al mismo tiempo en el cuarto hay colgado un símbolo que glorifica lo oculto, lo pagano o lo sensual? ¿Cuántos creyentes piden por libertad emocional mientras guardan amuletos por si acaso, o recuerdos de relaciones del pasado que atan sus emociones al ayer? Ese tipo de contradicción no solo deshonra a Dios, sino que abre puertas legales al enemigo, quien no necesita una invitación verbal para entrar. Le basta con un terreno legal, una grieta espiritual. Y esas grietas a menudo son objetos que toleramos, justificamos o ignoramos. No porque no sepamos, sino porque no queremos enfrentarlo. Pero déjame decirte esto con toda autoridad espiritual: lo que toleras te ata, y lo que justifiques hoy, mañana te robará la paz, la fe e incluso el propósito. En Eclesiastés 10:8 se nos advierte: el que hiciere vallado, le morderá la serpiente. ¿Sabes lo que significa eso? Que si tú no estás vigilante con los muros de tu vida espiritual, si tú mismo abres brechas al permitir cosas que no vienen de Dios, tarde o temprano experimentarás el veneno de esas decisiones. No podemos vivir con una Biblia en la mano y un objeto contaminante en la otra. No podemos pedir bendición cuando estamos albergando en nuestro hogar instrumentos que atraen maldición. No puedes decir que quieres avanzar espiritualmente si sigues cargando con cadenas que tú mismo has decidido mantener en la sala, en la habitación o en el escritorio. La santidad no se construye con intenciones, sino con renuncias. Si este mensaje te está confrontando, si sabes que hay cosas que tienes que soltar, pero no habías querido enfrentarlo, déjalo por escrito. Decláralo. Escribe en los comentarios: hoy decido cerrar las puertas. Y si ya has experimentado cómo Dios limpió tu casa y transformó tu ambiente, deja tu testimonio. Porque tu obediencia puede ser la inspiración que alguien más necesita para tomar esa misma decisión. No lo retrases más. La diferencia entre un hogar en paz y uno en guerra muchas veces está en un solo objeto que decidiste guardar o desechar. Ese versículo que mencionamos antes, Eclesiastés 10:8, el que hiciere vallado le morderá la serpiente,
No es una advertencia cualquiera ni una metáfora decorativa. Es una verdad espiritual tan contundente que si de verdad la entendiéramos, cambiaríamos de inmediato lo que permitimos en nuestra casa y en nuestro corazón. Porque ese muro del que habla no es de ladrillos, no es físico, no es una cerca visible. Es el vallado espiritual que tú mismo debes mantener firme, sólido, limpio, sin grietas, sin fisuras. Pero cuando por comodidad, por desidia o por ignorancia dejas una pequeña brecha, cuando por no hacer un drama, permites que algo que ofende a Dios habite entre tus cosas, estás bajando ese muro. Y cuando ese muro cae, la serpiente, que es símbolo del enemigo en la Biblia desde Génesis, encuentra el hueco perfecto para entrar, para morder, para contaminar desde adentro. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces te has sentido débil espiritualmente y no sabes por qué? ¿Cuántas veces has intentado orar y sientes que tus palabras no atraviesan el techo? ¿Cuántas veces has sentido que por más que lo intentas, algo invisible te mantiene estancado, con un ambiente pesado en casa, con una lucha que no entiendes del todo? Tal vez no es que estás haciendo algo muy malo. Tal vez simplemente estás permitiendo que ciertos objetos en tu entorno espiritual debiliten ese vallado. Amuletos, símbolos que no honran a Dios, decoraciones inofensivas a los ojos del mundo, pero que en lo espiritual están gritando lo contrario al reino de los cielos. Y lo más duro es que muchas veces eso que tienes colgado o puesto sobre la mesa o guardado en un cajón está provocando efectos invisibles. No ves la serpiente, pero ya sentiste el veneno. No la oyes entrar, pero ya hay cosas que empezaron a marchitarse desde adentro. El Salmo nos invita a tomar conciencia, a entender que la protección espiritual no es automática. Es resultado de una vida obediente, vigilante y alineada con la voluntad de Dios. Y si tú has sentido que este mensaje te habla directamente, si en lo profundo sabes que hay cosas que no has querido soltar, este es el momento de actuar. Te invito a que dejes un comentario escribiendo: quiero restaurar mi vallado espiritual, o incluso que compartas qué objetos o hábitos has sentido que debes sacar de tu vida para acercarte más a Dios. No estás solo en esto. Somos muchos los que en algún momento tuvimos que enfrentar esa misma limpieza interior y exterior. Y créeme, el día que decides hacerlo, algo cambia. No solo afuera, también en tu interior. Porque cuando tú restauras el muro, Dios restaura tu paz. Ese versículo que mencionamos antes, Eclesiastés 10:8, el que hiciere vallado, le morderá la serpiente. No es una advertencia cualquiera ni una metáfora decorativa. Es una verdad espiritual tan contundente que, si de verdad la entendiéramos, cambiaríamos de inmediato lo que permitimos en nuestra casa y en nuestro corazón. Porque ese muro del que habla no es de ladrillos, no es físico, no es una cerca visible. Es el vallado espiritual que tú mismo debes mantener firme, sólido, limpio, sin grietas, sin fisuras. Pero cuando por comodidad, por desidia o por ignorancia dejas una pequeña brecha, cuando por no hacer un drama permites que algo que ofende a Dios habite entre tus cosas, estás bajando ese muro. Y cuando ese muro cae, la serpiente, que es símbolo del enemigo en la Biblia desde Génesis, encuentra el hueco perfecto para entrar, para morder, para contaminar desde adentro. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces te has sentido débil espiritualmente y no sabes por qué? ¿Cuántas veces has intentado orar y sientes que tus palabras no atraviesan el techo? ¿Cuántas veces has sentido que por más que lo intentas, algo invisible te mantiene estancado, con un ambiente pesado en casa, con una lucha que no entiendes del todo? Tal vez no es que estás haciendo algo muy malo. Tal vez simplemente estás permitiendo que ciertos objetos en tu entorno espiritual debiliten ese vallado. Amuletos, símbolos que no honran a Dios, decoraciones inofensivas a los ojos del mundo, pero que en lo espiritual están gritando lo contrario al reino de los cielos. Y lo más duro es que muchas veces eso que tienes colgado o puesto sobre la mesa o guardado en un cajón está provocando efectos invisibles. No ves la serpiente, pero ya sentiste el veneno. No la oyes entrar, pero ya hay cosas que empezaron a marchitarse desde adentro. El Salmo nos invita a tomar conciencia,
a entender que la protección espiritual no es automática, es resultado de una vida obediente, vigilante y alineada con la voluntad de Dios. Y si tú has sentido que este mensaje te habla directamente, si en lo profundo sabes que hay cosas que no has querido soltar, este es el momento de actuar. Te invito a que dejes un comentario escribiendo: quiero restaurar mi vallado espiritual, o incluso que compartas qué objetos o hábitos has sentido que debes sacar de tu vida para acercarte más a Dios. No estás solo en esto. Somos muchos los que en algún momento tuvimos que enfrentar esa misma limpieza interior y exterior. Y créeme, el día que decides hacerlo, algo cambia. No solo afuera, también en tu interior. Porque cuando tú restauras el muro, Dios restaura tu paz. A lo largo de este recorrido profundo y necesario, hemos destapado una verdad que muchos prefieren no mirar de frente. Lo que habita en nuestro hogar no es solamente visible, decorativo o emocionalmente significativo. En el mundo espiritual, cada objeto, cada símbolo, cada imagen tiene una carga, una intención y una influencia. Y aunque parezca exagerado, cada pequeño elemento que toleramos sin discernimiento puede abrir una puerta, romper una cobertura, debilitar el muro de protección que Dios nos ha mandado a cuidar. Lo dice la palabra con claridad en Eclesiastés 10:8 y lo reafirman múltiples relatos a lo largo de las Escrituras. Cuando dejamos que lo profano, lo impuro, lo ajeno al corazón de Dios entre a nuestra vida, aunque lo haga disfrazado de arte, cultura, costumbre o nostalgia, no tarda en manifestarse su verdadero efecto. Primero en lo invisible, después con consecuencias cada vez más visibles. Hemos explorado el caso de alguien que, por discernimiento y obediencia, decidió hacer una limpieza espiritual de su hogar y comenzó a experimentar paz, claridad mental, avance en áreas que estaban estancadas, restauración emocional. Y en contraste, vimos también el testimonio de quien, por ignorar estas advertencias, convivió durante años con puertas abiertas al enemigo y no comprendía por qué su hogar era un campo de batalla constante. Esas dos historias son el reflejo de la misma enseñanza. No se trata de superstición ni de legalismo, se trata de discernimiento espiritual, de entender que el enemigo no necesita una invitación abierta para entrar, le basta una rendija, un descuido, un símbolo que contradiga la santidad de Dios para colarse y comenzar su obra destructiva. Y muchas veces esa destrucción no llega con ruido, sino con sutileza, con oraciones que ya no fluyen, con discusiones que se vuelven rutina, con una tristeza que no tiene causa, pero no se va. También reflexionamos sobre la necesidad de restaurar ese vallado espiritual, ese muro que protege nuestra vida cuando decidimos vivir bajo la cobertura del Señor. Y no es solo un llamado a sacar objetos físicos de tu casa. Es también una invitación a revisar qué pensamientos, qué hábitos, qué entretenimientos y qué relaciones estás permitiendo que influyan en tu atmósfera. Porque el enemigo no se detiene en lo obvio. Él opera en lo sutil, se cuela por donde menos lo imaginas. Y si no estás vigilando con los ojos del Espíritu, podrías estar abriendo las puertas tú mismo sin saberlo. Este no es un mensaje que busca juzgar. Es un llamado urgente a despertar, a entender que en la vida del creyente no existen los detalles neutrales. Todo comunica, todo influye, todo o edifica o contamina. Y cuando decides revisar tu entorno, pedir dirección a Dios, limpiar lo que Él te muestre que debe salir, entonces experimentas algo que las palabras no logran describir del todo. Una paz que no depende de las circunstancias, una ligereza espiritual, una nueva sensibilidad para lo que viene de Dios y lo que no. Por eso, si todo este mensaje te ha resonado, si en tu corazón sabes que hay algo que debes revisar, este es el momento para tomar acción. Y si ya has vivido algo similar, te invito a que lo compartas en los comentarios. Cuéntanos qué descubriste en tu casa, qué cambió cuando decidiste sacar eso que Dios no aprueba, o incluso qué lucha estás teniendo ahora. Porque muchas veces el testimonio de uno se convierte en la respuesta que otro está esperando. Y este espacio, más que un video, es una oportunidad para que juntos avancemos hacia una vida más alineada con el corazón de Dios.
Y es que cuando uno comienza a abrir los ojos espirituales y a mirar con honestidad lo que ha permitido entrar en su casa, en su mente, en su rutina, la incomodidad es inevitable. Porque se rompe la ilusión de neutralidad, se deshace la idea de que ciertas cosas no hacen daño. Y aunque al principio cueste soltar, aunque parte del alma quiera resistirse, el Espíritu de Dios empieza a susurrar con fuerza: este lugar es mío, no del enemigo. Esta atmósfera debe estar limpia. Esta casa debe reflejar mi presencia. Entonces, uno empieza a entender que cada objeto tiene voz, que cada símbolo grita algo en lo invisible, que no se trata solo de lo que ves con los ojos naturales, sino de lo que permites que se mueva en el ambiente espiritual. Y cuando el Señor revela esto, no es para traer culpa, es para traer libertad. Porque Dios no expone lo oculto para avergonzarte, lo hace para sanarte, para alinearte, para devolverte el terreno que habías cedido sin saberlo. Esta reflexión no es simplemente sobre sacar objetos del hogar, es sobre el anhelo profundo de vivir una vida completamente entregada a Dios, de vivir en una atmósfera de paz, de gozo, de claridad espiritual. Y esa paz no se negocia, no se comparte con lo profano, no se sostiene si seguimos tolerando lo que Dios ya nos dijo que quitemos. Por eso, cuando limpias tu casa, estás haciendo una declaración espiritual. Aquí reina el Señor, aquí no hay espacio para lo que contamina, aquí cada rincón le pertenece a Él. Y aunque esto suene extremo a quienes no entienden la batalla espiritual que se libra constantemente sobre nuestras vidas, los que han experimentado el poder de la obediencia saben que vale cada renuncia. Porque lo que Dios devuelve cuando uno se alinea con Él no tiene comparación. La Biblia nos advierte, pero también nos promete. En 2 Corintios 6, 17 a 18, Dios nos dice: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Puedes ver la conexión? La pureza trae cercanía con Dios. La obediencia trae adopción, identidad, paternidad. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con discernimiento, de saber que si Dios pide algo de ti, es porque tiene algo mucho mayor que darte. Y si estás sintiendo en tu espíritu que hay cosas que limpiar, que cambiar, que romper, escucha ese susurro, no lo ignores, porque ese susurro es el eco de un padre que quiere restaurarte, que quiere proteger tu casa, que quiere devolverte lo que se ha perdido. Así que te invito de nuevo a dejar un comentario relacionado con este mensaje, a compartir lo que estás sintiendo, lo que Dios te está mostrando o incluso lo que te cuesta soltar, porque esto no se trata solo de oír, se trata de responder. Y tu respuesta puede ser el primer paso hacia una libertad más profunda, porque recuerda, no hay objeto que valga más que tu comunión con Dios. No hay símbolo que justifique vivir con puertas abiertas al enemigo. Hoy puedes decidir cerrar esas puertas. Hoy puedes declarar con hechos y con fe que tu casa es territorio santo. ¿Lo harás? Y si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu espíritu resonó con cada palabra, con cada llamado, con cada reflexión que hemos compartido. No fue casualidad, no fue un simple video más, fue una conversación que tu alma necesitaba tener, porque cuando Dios quiere hablarte, no siempre lo hace en un templo, ni a través de un sermón tradicional. A veces lo hace en la intimidad de tu hogar, en ese momento en el que decides prestar atención, en ese instante en que eliges dejar de ignorar las señales y comenzar a ver con los ojos del Espíritu. Y si hoy has sentido convicción, si hoy se han removido cosas dentro de ti que antes pasaban desapercibidas, entonces dale gracias a Dios, porque eso no es condenación, eso es amor, amor que corrige, amor que advierte, amor que limpia para luego llenar. Recuerda que cada objeto, cada práctica, cada elección en tu vida tiene un eco en el mundo espiritual. Nada es neutro, nada es solo decoración, solo entretenimiento, solo costumbre. Todo lo que permites tiene una puerta, y cada puerta tiene una consecuencia. Pero Dios, en su infinita misericordia, hoy te da la oportunidad de cerrar aquellas que han estado abiertas al enemigo, a la confusión, al cansancio espiritual.
no para quitarte libertad, sino para devolverte la verdadera libertad, esa que trae paz, descanso, dirección, claridad, esa que solo viene cuando decides alinearte completamente con su voluntad. Y no estás solo. Muchos están viviendo lo mismo. Muchos han comenzado este proceso de limpieza, de restauración, de consagración. Algunos lloraron mientras sacaban cosas de sus casas. Otros sintieron una paz que no conocían. Otros comenzaron a tener sueños claros, visiones, dirección. No porque los objetos tengan poder por sí mismos, sino porque al romper con ellos, estás rompiendo pactos invisibles, ataduras sutiles, cadenas espirituales. Y en ese acto de obediencia, el cielo se mueve. Así que ahora, si lo sientes en tu corazón, deja un comentario abajo y comparte lo que Dios te habló hoy. ¿Hay algo que sentiste que debes sacar? ¿Hay algo que entendiste por primera vez? ¿O simplemente quieres sellar este momento diciendo, Señor, mi casa es tuya? Sea cual sea tu respuesta, escríbela. Porque tu testimonio puede despertar a otros. Porque cuando uno se atreve a hablar, muchos más se atreven a cambiar. Y porque en este canal, inspirado por el mensaje eterno de Billy Graham, creemos que la transformación comienza por dentro, pero no se queda allí, se extiende, se contagia, se comparte. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa y que a partir de hoy, cada rincón de tu hogar, de tu mente y de tu corazón sea territorio sagrado donde solo habita su presencia. Nos vemos en el próximo video.